propuesta de incluir el concepto de violencia vicaria en la fracción novena del artículo 6º del dispositivo legal que nos ocupa es acertada y se comparte. Por ende, es dable reformar la fracción referida de las precisiones. Consecuentemente, el contenido de la fracción vigente a reformar debe ser incluido en una fracción décima que se adiciona, sin pasar desapercibido por estas comisiones que la propuesta de mérito requiere de la fracción octava sea reformada por regla gramática y de puntuación. Sobre el significado del concepto de violencia vicaria, tanto las diputadas Brenda Cecilia Villantes Rodríguez como Lorena Ruiz García y la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer coinciden en que es necesario puntualizar que es un acto u omisión cometido contra la mujer con el objetivo de causarle daño o afectación psicoemocional, física, económica, patrimonial o de algún otro tipo a través de la utilización de personas que puedan ser sus hijas, hijos, otros familiares con vínculos afectivos e incluso mascotas, como lo reconoce coincidentemente también la diputada Diana Torrejón Rodríguez y la diputada Lorena Ruiz García. Por último, las tres legisladoras coinciden en que esta circunstancia puede darse entre personas víctimas y victimarias que tengan un vínculo emocional presente, bien que este vínculo sea o se hubiera consolidado en el pasado. Es de señalarse por las comisiones dictaminadoras que por lo que hace la propuesta de la maestra Jacqueline Ordóñez Bras de Fer en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a adicionar un párrafo segundo al artículo 3 y la fracción quinta del artículo 14 de la ley en análisis, en el caso de la primera no es procedente, pues tal dispositivo es parte del capítulo que contiene las disposiciones generales. Dicho precepto establece los ámbitos de aplicación de un ordenamiento normativo, por lo que no se trata de un artículo idóneo para referir una facultad extraordinaria y superior sobre los entes responsables de la aplicación de la ley, aunado a que no se podría dotar a este órgano autónomo de la atribución de vigilar el debido cumplimiento de las medidas tomadas por las autoridades, de manera específica en materia de violencia vicaria que no se acorde con la ley que regule el funcionamiento de dicho órgano autónomo. En cuanto a la otra, es de advertirse que derivado de la propuesta se ha determinado procedente la conceptualización de la violencia vicaria e incluso de la ley como un tipo de violencia en contra de las mujeres y que actualmente la ley en análisis en su artículo 13 conceptualiza la violencia familiar. Y si bien es cierto, es legítima la propuesta de la equiparación de tal forma de violencia y las medidas repetitivas respectivas para el tratamiento. No menos cierto es que resultaría idóneo que tales propuestas sean consideradas en los proyectos de las mismas materias, que en los ordenamientos diversos como lo son el Código Civil y Penal del Estado y en su caso la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Tlaxcala. Séptimo, ahora bien, tocante el resto de la propuesta presentadas por la colegisladora Lorena Ruiz García, que plantea reformar el párrafo segundo del artículo 17, el párrafo segundo del artículo 25, el artículo 44, inciso D, E y G, del artículo 51, del artículo 55, el título de la sección tercera, párrafos primero y segundo, del artículo 60, el título de la sección cuarta, los artículos 61, 67, 71, 72 y 73, adicionar la fracción novena del artículo sexto, los artículos 47 bis, 47 ter, 47 cuarter, 47 quinquies, 47 sexies, 48 cuarter, 48 quinquies, 48 sexies, 48 septies, 48 octais, 48 nonies, 48 decies, 48 undecies y 70 y derogar los artículos 74 de la ley que se analiza. Las comisiones unidas que dictaminan concluyen lo siguiente. Es dable reformar el párrafo segundo del artículo 17 que coincide con la propuesta de la reforma planteada por la diputada Lorena Ruiz García relacionada con la manifestación expresa de los conceptos de hostigamiento y acoso sexual con una modalidad de violencia laboral. Respecto a la adición del segundo párrafo del artículo 25, estas comisiones no advierten impedimento jurídico alguno, resultando procedente incluirlo en el numeral referido. Con relación a la propuesta de la reforma del artículo 44, se comparte que estas comisiones incorporar elementos a la definición de alerta de género, lo que deberá ser en términos del artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Del mismo modo, se comparte la reforma del artículo segundo para atender los objetivos dispuestos por el artículo 23 de la misma disposición normativa. En atención a lo anterior, no se coincide en abundar y saturar el artículo 44 con la descripción de las medidas que deberán tomar el sistema estatal. No obstante, se reconoce la necesidad de su incorporación, lo que debería ocurrir a través de la adición del artículo 44 bis. Con motivo de perfeccionamiento normativo y atendiendo la intención de las iniciadoras, se propone reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 47, en razón de que es dable únicamente enunciar los principios que rigen a las órdenes de protección contempladas en la ley que nos ocupa, así como incorporar en porciones normativas circunstancias respecto de atención, información, asesoría de trámites y denuncias anónimas. Por lo que derivado de esto, el contenido vigente del párrafo tercero deberá ser incluido en un párrafo cuarto que se adiciona. En consecuencia de lo anterior, la propuesta de reforma del artículo 47 bis debe recaer en el párrafo primero y su fracción primera, ya que es correcto invocar las autoridades competentes como generalidad y no limitar únicamente al Ministerio Público u órgano jurisdiccional, pues jurídicamente existen diversas
diversidad de autoridades con facultades para otorgar las medidas de protección de acuerdo al sistema legal en la materia. Respecto a la reforma de la fracción primera de este numeral, obligatoriamente al reformar el artículo anterior y que guarda relación intrínseca, es necesario modificar el texto. Se propone además adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto de ese artículo para establecer que en su contenido prerrogativas a las mujeres, niñas y niños en situación de violencia, garantizando el acceso de este grupo vulnerable a las órdenes de protección. Contenido, dicho sea de paso, fue propuesto por la iniciativa como 48 octies y 48 decies. La propuesta de adición del artículo 47 resulta procedente, aunque no en los términos redactados en la iniciativa de mérito, por lo que se propone que sea plasmada con la sintaxis adecuada sin que esto constituya modificación a la intención de las colegisladoras autoras de la propuesta. Ahora bien, por cuanto hace la propuesta de la adición del artículo 47 quincuies, su contenido forma parte del adicionado al artículo 47 ter, que contemplará el concepto de autoridad competente. Por cuanto hace la propuesta de la adición del artículo 47 sexies, no es viable, puesto que se encuentra contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, máxima que es legislativamente impropio otorgar facultades y competencias al Estado para invadir la soberanía de otras entidades federativas. Caso contrario, en la Ley General, donde el Poder Reformador Federal determinó que los efectos y alcances de la misma. Respecto a la propuesta de edición del artículo 48 cuarter, se considera viable en primer término. La estructura propuesta pues guarda mayor pertinencia cronológica, sin embargo, deberá ser incluida al reformar el artículo 48 ter. Es así que en relación con la propuesta de edición al artículo 48 quinquennius, se comparte, limitando al artículo al retiro del arma de cargo, pues no solamente estas son las que guardan relación con su condición de miembro de algún cuerpo policíaco, militar o de seguridad. Sin embargo, atendiendo al orden y la técnica legislativa, se propone que sea de materia de contenido en un adicionado en el artículo 48 cuarter. Atendiendo a la propuesta de reforma del artículo 51 realizada por la legisladora, se comparten los términos propuestos con el fin de armonizar con la estructura orgánica de la administración pública estatal. Por la propuesta de reforma en el artículo 55 no se advierte improcedencia jurídica y es legislativamente posible reformar en la totalidad del mismo el aras de la adecuada armonización de las necesidades sociales, respetando la esencia de la iniciativa materia del presente dictamen. En términos de la reforma propuesta en el primer párrafo del artículo 60 y sus fracciones primera y segunda, así como del primer párrafo del artículo 61, estas comisiones consideran acertada la modificación en los términos propuestos sin que obre impedimento alguno, pues insiste, tales tienen como objeto armonizar el contenido de la ley con la denominación actual de la estructura orgánica de la administración pública estatal y los objetivos inherentes a sus funciones. Se debe decir que la reforma propuesta del artículo 67 no tiene relevancia jurídica, por lo que estas comisiones se reservan su inclusión en el proyecto de decreto. Finalmente, es imperante decir que la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala y que es sujeta a modificar en el presente dictamen, fue publicada en el periódico oficial del estado de Tlaxcala con fecha 13 de diciembre del 2017. Sin embargo, el análisis técnico realizado por las Comisiones Unidas que dictaminan, en efecto, esta fue promulgada sin incorporar el artículo 70, por lo que vigentemente no existe disposición asignada en este numeral. En razón de esto es que es procedente y pertinente la adición de un artículo referido, lo que implica reformar los subsecuentes artículos 71, 72 y 73, subsanando con eso el error legislativo que se encuentra vigente al momento de dictaminar. En consecuencia, resulta obligatorio derogar el artículo 74. Por los razonamientos anteriormente expuestos, estas comisiones dictaminadoras se permiten someter respetuosamente a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y primero, fracción segunda, 114, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción novena del artículo sexto, el párrafo segundo del artículo 17, los artículos 44, 47, 47 bis y 48 ter, los incisos D, E y G de la fracción tercera del artículo 51, el artículo 55, la denominación de la sección tercera del capítulo novena llamada Coordinación de Desarrollo Social, el párrafo primero y las fracciones primera y segunda del artículo 60 y los artículos 71, 72 y 73. Se adiciona una fracción decimal al artículo sexto, recorriéndose la actual en su orden, un párrafo segundo al artículo 25, un artículo 44 bis, los artículos 47 ter, 48 cuarter y 70 y se deroga el artículo 74, todos de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo sexto.
De la fracción primera a la octava se queda igual. Fracción novena, la violencia digital sexual, toda acción dolosa con connotación sexual que atenta contra la intimidad sexual de las mujeres y niñas mediante el uso de espacios digitales, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, cualquier otro espacio digitalizado que implica acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, extorsión, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento del contenido íntimo, textos lujuriosos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderamente alteradas o que atenden contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada o que vulnera algún derecho humano a las mujeres causando daño psicológico, físico, emocional o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público. Fracción décima, violencia vicaria, es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo por afinidad hasta el cuarto grado, dependiente económico, animal, de compañía o bienes de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o por alguna relación sentimental con la misma, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objeto sea causar el daño emocional, psicológico o patrimonial de la mujer. Y fracción décima primera, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Artículo 17. También incluye el hostigamiento sexual y el acoso sexual en los términos siguientes. Fracción primera. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laborales o escolares. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Fracción segunda. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgos para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo 25. En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 229, 229 bis y 229 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 44. La alerta de violencia de género contra las mujeres consiste en el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, así como para eliminar el agravio comparado resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo garantizarles la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso a las mujeres a una justicia, generar condiciones para el cese de todo tipo de violencia en su contra y eliminar la desigualdad y discriminación producidas por una legislación o por políticas públicas que agravian derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. Artículo 44 bis. Una vez emitida la alerta de violencia de género, el sistema estatal deberá ser notificado y tomará las medidas siguientes. Fracción primera. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. Fracción segunda. Implementar las acciones preventivas de seguridad y de procuración y administración de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Fracción tercera. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. Fracción cuarta. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y fracción quinta. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Artículo 47. Las órdenes de protección tendrán una duración máxima de 70 días naturales, prorrogables hasta 30 días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas y, en su caso, de las víctimas indirectas, mismas que se deberán dictar e implementar con base en los principios de protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, integridad, pro persona y atendiendo a la discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquier otra que las coloque en una situación de mayor riesgo. Cuando una mujer o niña víctima de violencia solicite una orden de protección a la autoridad, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden, debiendo informar en un lenguaje claro, sencillo y empático, evitando cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud. Las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia decretarán las órdenes de protección correspondientes, privilegiando la integridad y seguridad de las víctimas. La autoridad competente determinará en cada caso las órdenes de protección que deban otorgarse a las mujeres agredidas que hayan actuado en legítima defensa como causa de exclusión del delito para salvaguardar su integridad y seguridad.
En materia de violencia política, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones podrá solicitar de oficio o a petición de parte a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere esta sección. Artículo 47 bis. Las autoridades competentes para la emisión de las órdenes de protección tomarán en consideración lo siguiente. Fracción primera, los principios y especificaciones establecidos por el artículo 47 de esta ley. De la fracción segunda a la cuarta se queda igual. Aunado a lo anterior, se observará lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A ninguna mujer ni a sus hijas e hijos o niña que se encuentren en situación de violencia y soliciten orden de protección se le podrá requerir que acrediten su situación migratoria ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y a la protección. La Procuraduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberán solicitar las órdenes de protección a las autoridades correspondientes de manera oficiosa de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Las órdenes de protección emitidas en observancia a la Ley General de la materia deberán ser comunicadas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para su registro en el Banco Nacional de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres. Artículo 47 ter. La autoridad competente que emita las órdenes de protección realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento y monitoreo. Para ello podrá solicitar la colaboración de las autoridades con atribuciones en la materia. El incumplimiento de esta disposición no podrá justificarse alegando falta de recursos humanos o materiales. Artículo 48 ter. Las órdenes de protección deberán ser evaluadas para modificarse o adecuarse en caso de que se detecten irregularidades en su efectividad o incumplimiento. Tales circunstancias se comunicarán a los órganos internos de control de las entidades públicas involucradas. Previamente a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las autoridades facultadas deberán asegurarse bajo su más restricta responsabilidad que la situación de riesgo o peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva evaluación del riesgo y analizando los informes de implementación por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento. Al dictarse sentencia, las autoridades competentes determinarán las órdenes de protección y medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo en que se ejecute la sentencia. Tratándose de niñas víctimas de un delito, la autoridad actuará conforme al principio de interés superior de la niñez para el otorgamiento de órdenes de protección aunado cuando se presente solicitud al respecto. Artículo 48 cuarter. En caso de que la persona agresora incumpla la orden de protección, se dictarán las medidas de apremio conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Asimismo, se reforzarán las acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres y niñas. Por ninguna circunstancia, las autoridades notificarán de sus actuaciones a las personas agresoras a través de la víctima. La falta de esta disposición será causa de responsabilidad. Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden también serán responsables de informar a la autoridad que emitió con relación a su implementación, en su caso periódicamente. Artículo 51 de la fracción primera a la segunda queda igual, fracción tercera. Del inciso A al inciso C se queda igual, inciso D, Secretaría de Bienestar, inciso E, Secretaría de Seguridad Ciudadana, inciso F se queda igual, inciso G, Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso del Estado, inciso H al inciso I se queda igual. Artículo 55. El programa contendrá acciones de perspectiva de género para, fracción primera, impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Fracción segunda, transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de acciones en todos los niveles educativos y de instrucción con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten fomentar y tolerar la violencia contra las mujeres. Fracción tercera, la coordinación de las instituciones responsables de la Procuración de Justicia para que éstas brinden educación y capacitación a su personal, además de personas servidoras públicas encargadas de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Fracción cuarta, educar y capacitar en materia de derechos humanos a las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género. Y fracción quinta, prever servicios especializados y gratuitos para la atención y protección de las víctimas por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas. Dicho programa será integral y deberá incluir los objetivos generales y específicos, estrategias, líneas de acción, recursos asignados, metas cuantitativas y cualitativas, responsables de ejecución, mecanismos de evaluación y
y un subprograma de capacitación. Capítulo 9, distribución de competencias. Sección 3, Secretaría de Bienestar. Artículo 60, corresponde a la Secretaría de Bienestar, fracción 1, fomentar el bienestar y el desarrollo social de la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre y plena sin violencia en su contra. Fracción 2, formular la política de bienestar y desarrollo social del Estado considerando la preparación y competitividad de las mujeres y su plena participación con equidad de género y respeto en todos los ámbitos de su vida. De la fracción 3 a la 10 se queda igual. Artículo 70. Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones serán las siguientes. Fracción 1, apercibimiento público, que consistirá en la prevención escrita que se hará al infractor en el sentido de incurrir en una nueva falta, se le aplicará una sanción económica en términos de lo previsto por esta ley. Dicho apercibimiento se fijará en el lugar de trabajo o domicilio donde hubiera ocurrido la infracción. Y fracción 2, multa de 30 a 120 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse la infracción. Artículo 71. Las sanciones administrativas consignadas en este capítulo se impondrá sin perjuicio de las que deriven de las responsabilidades administrativas, civil o penal que pudieran fincarse por los mismos hechos. Artículo 72. El Instituto Estatal de la Mujer considerará para la individualización de la sanción los aspectos siguientes. Fracción 1, la gravedad de la conducta discriminatoria contra la mujer. Fracción 2, las condiciones socioeconómicas del infractor. Y fracción 3, si se trata de reincidencia. Artículo 73. En contra de los actos y resoluciones administrativas dictadas con base en esta ley procedente al recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 74. Se deroga. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en el Palacio Juárez del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencat, a los 21 días del mes de abril del año 2023. Las comisiones dictaminadoras por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campechaleva Avelar, presidente; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal; diputado José Gilberto de Molsen Martínez, vocal; diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; diputado Rubén Terán Águila, vocal. Por la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, diputada Lorena Ruiz García, presidenta; diputada Blanca Águila Lima, vocal; diputada María Guillermina Loaiza Cortero, vocal. Es cuanto, presidente.